ya se encuentra aquí con nosotros, Violeta, el maxi abogado Federico Anaya, así que le damos la más cordial bienvenida. Federico, buenos días. Buenos días y saludos a todas y a todos en la audiencia. Violeta, Ernesto. Muy buenos días, Federico. Gracias por acompañarnos en esta mesa que ayer decíamos de los marxistas, decíamos. No, Ya casi quisiera, marxistas, marxistas. ya quisiéramos. Mi querido Federico, y bueno, ya nos avisan ahí si se va conectando David, que no lo veo todavía por allá a cuadro. Pero pues una opinión general, mi querido Federico, de esta renuncia de Biden y bueno, la posible llegada de Kamala, este giro que va a dar ahorita el proceso electoral en los Estados Unidos. Eh, bueno, yo le agradezco a Ted que nos haya explicado cómo andan las cosas, pero por otro lado, de pronto la presencia de Trump es tan horripilante en términos de lo impresentable que es como candidato, lo claramente cuasi fascista que cualquier cosa parece mejor, ¿verdad? Y lo cierto es que el Partido Demócrata no ha terminado de presentar una opción que sea realmente progresista dentro de los términos del sistema político de Estados Unidos, ¿eh? Eh, y Kamala es mujer y tiene ascendencia africana y asiática, pero eso no significa que sea progresista, mucho menos en términos de política extranjera. Pero de todas maneras es mucho más claro que tal vez haya una mejor contienda democrática en Estados Unidos con Kamala al frente. Pero, por cierto, a mí lo que me parece sumamente importante es lo que también dijo Ted. Es muy probable que ella sea la nominada y que aparte del juego en la Convención Demócrata va a ser quién es el vicepresidente. Eh, pero una cosa que luego no terminamos de entender, las convenciones de los partidos normalmente llegan a celebrarse ya con un mandato muy fuerte porque hubo primarias. El Partido Demócrata no hizo primarias porque tenía al presidente buscando la reelección. Y entonces la pregunta es cómo van a elegir. Y ahí hay que acordarse de algo que deberíamos pensar los mexicanos que acaba de pasarnos. El Partido Demócrata tiene su organización en cada uno de los estados y cada uno de los estados nombra delegados para la convención del partido. Y esos delegados van como un grupito de cada uno de los 50 estados y de los territorios donde hay electorado y llegan y como delegación, normalmente como delegación, o sea, 50 bloques, un poco más, negocian a quien apoyan. Cuando ha habido primarias, obviamente ya viene muy claro quién ganó la primaria. Y obviamente el partido que, o más bien, el precandidato que perdió en las primarias, pues ya no va a seguir peleando. Entonces, la convención es un trámite. Pero ahora no es un trámite, porque no tienen primarias. Entonces, la pregunta es, ¿qué van a decidir los líderes de las delegaciones de los partidos? Y ojo, Alito Moreno en el PRI, con todo lo primitivo que es hoy en día ya el PRI, una de las razones por las que pudo cambiar los estatutos y hacer lo que quiso hace 2 semanas aquí en México es porque él controlaba la estructura del partido en cada uno de los estados. Entonces, lo que hubo, o sea, el Congreso Nacional del PRI que hubo, es la convención del Partido Demócrata. Ahora, la diferencia es que allá no tienen un alito ni tienen alguien que controle a todos los delegados. Y eso es lo que hace interesante el proceso. Y por eso Ted, aunque dice es muy probable que vaya a ser Kamala, dice, pero no es absolutamente seguro. Ya. Sí, pues no es seguro esa situación. Todavía no llega David, todavía no llega David, esperemos que se incorpore en un momento, pero entonces vamos a entrar a los temas, ¿les parece, Ernesto? Adelante. Sí, 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 pues vamos entrando en materia y son dos. Uno es pues lo que resuelve el, el- el Consejo Internacional de Justicia
que sobre el caso de Israel, en donde pues da una opinión, no es un fallo necesariamente que tenga una resolución consultiva, pero es un fallo que, o es una, no sé si es decir, si el término es opinión, pero da una opinión de que el gobierno de Israel pues está ocupando ilegalmente tierras palestinas. Y pues la opinión no es menor porque es la primera vez que se da, casi como si pudiéramos decir una revelación por parte de la Corte Internacional de Justicia, y que la esperanza sería que después esto pasara más allá de una opinión. Pero cuál es tu valoración, Federico, sobre esta materia? Bueno, primero habría que aclarar, no es una resolución, no es una sentencia de la Corte, Exacto. es una opinión consultiva. En otras palabras, no es obligatoria, pero es muy importante porque es la misma Corte que está determinando si tenemos o no tenemos actos de genocidio en el territorio palestino. Ahora, la opinión tampoco viene de la nada. Por lo que estuve revisando, hay una petición de parte de la Asamblea General de Naciones Unidas para que la Corte emita una opinión consultiva sobre el problema. Y esta petición tiene relativamente poco, es del año 2022, o sea, hace apenas 2 años. Digo, luego nos desespera que nuestros tribunales en México se tardan mucho, ¿verdad? Tomando en consideración lo que está ocurriendo en Palestina, 2 años es una eternidad. Pero peor, la Asamblea lo pide en 2022, cuando han pasado por lo menos 6 décadas de que los primeros territorios palestinos ocupados ilegalmente por Israel, que esa es la opinión, empezaron a estar ocupados. Y aquí yo quisiera nada más comentar un problema. Uno de los elementos esenciales de la Carta de Naciones Unidas es la prohibición de la guerra. O sea, en la teoría internacional, las únicas guerras que pueden ocurrir son guerras defensivas, y de hecho el Estado que sea atacado puede pedir el apoyo de las Naciones Unidas para defenderse. Ese es el pacto original de 1945. Y aquí una de las broncas es que los territorios ocupados por Israel en Palestina fueron ocupados a raíz de guerras, pero no guerras donde Israel agredía a Palestina, sino guerras donde los países árabes, en apoyo a Palestina, agredieron a Israel. La tragedia es que prácticamente todos esos ataques resultaron en victorias israelíes. Y a partir de eso los israelíes ocuparon los territorios. Naciones Unidas, desde hace 6, 7 décadas, ha exigido a Israel que se salga de los territorios ocupados. ¿Por qué? Porque aunque Naciones Unidas de hecho apoyó a Israel cuando fue atacado, eso no justificaba que Israel se quedara con el territorio que ganó en esas guerras. Pero dicho eso, calculen ustedes el tiempo. Los primeros territorios ocupados por Israel probablemente datan de los años 1950 y 60. Ujú. La Asamblea General, digamos que se tardó un poco, hasta 2022, en pedirle la opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. Y ojo, aquí el problema es donde uno empieza a descubrir el absurdo de la posición de Israel. La justificación de Israel de estar en esos territorios ocupados es que fue atacado hace décadas por la Liga Árabe y por lo tanto ha conquistado legalmente el territorio. Ese es el absurdo de la posición israelí. Pero piensen ustedes también la cuestión del tiempo. Entonces la Asamblea pidió tardísimo la opinión y la Corte Internacional pues se tardó solo 2 años, pero esos están montados en 70 años de no peticiones. Gracias, Federico. Pues ya está aquí David. David, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Gracias, buenos David, días. Violeta, Federico, Ernesto, buenos días. Una disculpa, tenía un problema ahí con mi conexión, pero ya ando acá. sí, dijimos, no quiere dar su opinión sobre los No, Estados ¿cómo no? Unidos. No, no, no es cierto, David. Ahorita si tú quieres decir algo, pues bienvenido también con esa opinión. David, esto que estaba diciendo ahorita Federico, si pudiéramos explicar qué significa una opinión consultiva, ¿no? Y bueno, vemos que es una opinión consultiva no vinculante de esta Corte Internacional de Justicia, pero bueno, varios medios de comunicación y varios analistas, a pesar de no ser vinculante, dicen que esto tendría un peso muy importante en el derecho internacional y podría debilitar pues el apoyo que está recibiendo Israel. ¿Qué decir sobre esto, David? Mira, justo la figura de la opinión consultiva primero es una facultad que se les da a los tribunales internacionales. La Corte Interamericana lo tiene, la Corte Europea de Derechos Humanos lo tiene, la Corte Internacional de Justicia lo tiene. Es esta posibilidad en donde instancias, por ejemplo, en la Corte Interamericana sucede que países le piden a la Corte Interamericana una opinión sobre un tema específico para que se determine un sentido o un criterio de por dónde puedan entrar los países, digamos, a dónde puedan abordarlo. Por ejemplo, se han hecho opiniones consultivas, digo, recuerdo así en la memoria, en el caso de la Corte Interamericana, sobre la colegiación obligatoria de periodistas. O sea, un tema que se pide, oye, ¿es la colegiación obligatoria de periodistas es convencional o no? ¿O viola la convención o no? Sin que necesariamente, la convención americana, sin que necesariamente eso se lleve como un juicio o como un procedimiento seguido ante la corte. Así ha tenido opiniones consultivas sobre, por ejemplo, la nacionalidad de los haitianos en República Dominicana, si era procedente o no el pedirle requisitos adicionales a los haitianos en República Dominicana, adicionales, digamos, a los que se les pide a cualquier otro ciudadano del mundo, o si esos requisitos adicionales por ser vecinos se convertía también en una violación a la Convención Americana. Así, ese tipo de opiniones se le piden generalmente a las cortes, insisto, a los tribunales de carácter internacional. En este caso, en la Corte Internacional de Justicia, yo no he seguido las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia. Ahora esta, desde luego, me llama la atención y por eso lo colocaba para hacer la discusión, por la relevancia que tiene. Entiendo que tiene más opiniones consultivas. Puede dar una opinión si un país se lo pide, es decir, oye, yo quiero hacer una, no sé, una legislación sobre amnistía. Dame una opinión de cuáles son los estándares que yo tendría que seguir o que se tendrían que seguir para una ley de amnistía y da una opinión. En este caso específico, justo como comentaba Federico, los primeros, digamos, oficiales territorios ocupados son de 1967, con la Guerra de los 6 días. Si nosotros nos hacemos el recuento que los primeros territorios ocupados son de 1967 y la primera resolución, digamos, de la Corte Internacional de Justicia es del 2024, pues sí se tardaron un poquito en hacer el proceso de revisión. Pero ¿qué implica? Que lo interesante o lo relevante del asunto es que no es una determinación que pueda estar sujeta a un condicionamiento político como lo suele estar las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las decisiones del Consejo de Seguridad son obligatorias para todos los países, pero están sujetas a un control político, férreo control político. Entonces, prácticamente, no prácticamente, ninguna de las opiniones o de las posiciones criticando a Israel o cuestionando ahora el genocidio, los territorios ocupados, la política de apartheid que tiene y que mantiene Israel sobre los territorios palestinos, ninguna de esas decisiones pasa en el Consejo de Seguridad porque la bloquea Estados Unidos y tiene un voto de calidad y ninguna pasa. Entonces, se tuvieron que buscar otros mecanismos, digamos, otros mecanismos políticos para poder avanzar y en este caso, el que haya sido una solicitud de la Asamblea General, por mayoría de la Asamblea General de todas las Naciones Unidas, solicitar esta opinión consultiva, es decir, aún en contra del voto negativo del propio Israel y del propio Estados Unidos para solicitar esta opinión consultiva, me parece que es un gran avance en términos de la presión internacional. No es vinculante, como decía, no es obligatoria esta opinión consultiva, pero aún incluso las que son vinculantes de la Corte Internacional de Justicia
En el caso específico de Israel, no se puede dar cumplimiento porque tiene el apoyo y el respaldo político de Estados Unidos. Claro. Sobre la denuncia presentada de Sudáfrica, que hicimos aquí una revisión, hicimos un programa con Ernesto, sobre la petición de la denuncia que se había presentado en contra de Israel por parte de Sudáfrica por el genocidio que se está cometiendo específicamente desde el 7 de octubre hacia acá, antes también, pero específicamente del 7 de octubre hacia acá. Hay un dictado de medidas cautelares, medidas provisionales para... Yo no fui, Cuénteme. no sé, y mucho menos reggaetón, por favor, gracias. Reggaetón era Sí, para no, despertarnos, no, seguro. bueno, para enojarnos, Violeta. Sí, sí, sí. Este, Pero bueno, esas medidas cautelares que dicta la Corte Internacional de Justicia, en este caso en específico del 7 de octubre de la denuncia de Sudáfrica, están dictadas, son obligatorias, Israel tampoco las ha cumplido. Entonces, aquí, digamos, un poco la diferencia entre la opinión consultiva es obligatoria o no, y las medidas cautelares, y una eventual sentencia es obligatoria o no. O sea, entiendo el punto, la naturaleza política de las dos, pero particularmente en este asunto, en el caso de Israel, pues tiene muy poca relevancia, digamos, que sean obligatorias o no, porque al final Israel no las está cumpliendo, está incurriendo en una violación al derecho internacional, a la a la Carta de Derechos Humanos, a la Carta de Naciones, obviamente a todos los instrumentos internacionales que ya se han revisado, y simplemente no hay mecanismos porque el mecanismo, y con eso concluyo, para obligar al cumplimiento de una decisión de la Corte Internacional de Justicia o de la opinión que pudiera hacerse, digamos, no vinculante, pero sí más, digamos, que tenga un impacto más político, es el Consejo de Seguridad. Y entonces ahí llegamos, damos la vuelta en el mismo bucle. Es una decisión autónoma en términos legales, donde declara que los territorios ocupados es una violación al derecho internacional, pero para, digamos, que tenga mayor efecto esa decisión, llega al Consejo de Seguridad y ahí Estados Unidos sale otra vez a decir, aquí no va a pasar nada, ¿no? Entonces, digamos, la discusión me parece muy interesante, la decisión muy interesante, y bueno, pues ahora habrá que ver cuál es la reacción tanto de Israel como de Palestina. Ya salieron los gobiernos, uno a aplaudir la decisión, otro obviamente a decir que es un abuso, un exceso, ya saben, todo este discurso de retórica de Israel, pero bueno, veamos cuál es la reacción también de la comunidad internacional, que se me parece mucho más importante. Gracias, gracias, David. Federico, sobre este mismo punto, entonces, déjame intentar redondear aquí algo. En el caso del gobierno de Benjamín Netanyahu, pues hubo esta demanda por parte del país de Sudáfrica, hubo este fiscal, el fiscal de la Corte Penal Internacional, que solicita órdenes de aprehensión contra Benjamín Netanyahu y contra algunos líderes de Hamas. Y ahorita se da esta opinión. Finalmente vemos un conjunto de eventos que pareciera que intentaran, de la manera en que se puede entender, porque no sé qué tanto se pueda lograr eh, a cómo funciona el sistema mundo, que vaya a suceder algo contra el gobierno de Israel. Desde tu mirada, ¿qué es lo que tendríamos que no perder de vista en estos escenarios que se nos presentan, que algunos pues ya somos hasta escépticos y decir, bueno, pues ahí va a seguir eso y a lo largo y a lo largo y va a pasar absolutamente nada? ¿Qué decía al respecto, Federico? Bueno, primero que yo también soy escéptico, exactamente como tú lo acabas de decir, y contimás, si desde finales de los 1960 tienes territorios ocupados y apenas ahora tenemos a la Asamblea. La Asamblea General de Naciones Unidas tiene muchísimas resoluciones sobre el asunto y siempre son detenidas en el Consejo de Seguridad por Estados Unidos. Pero la cosa es que Israel se ha ido arrinconando a lo largo de todas estas décadas a una posición insostenible. Y esto es una tragedia por donde uno quiera verlo, porque el problema es que no hay salida para el pueblo israelí en tanto que no se reconozca que los palestinos tienen exactamente los mismos derechos. Pero hacer eso
a estas alturas para el gobierno de Israel, y lo terrible es que también para el pueblo de Israel probablemente ya no es posible hacerlo. Se han sembrado tantas tormentas y se han cometido tantos abusos que la pregunta es si hay alguna manera de resolver pacíficamente esto. Recordemos que es hace más de un cuarto de siglo que hubo un arreglo de paz con una solución de 2 estados, que incluso podría haber evolucionado a la de un solo estado con 2 naciones adentro de él, pero Israel boicoteó todo el tiempo. Entonces, yo no solamente soy escéptico, yo diría que lo que es más seguro es esperar una tragedia. Una tragedia, ya no nos dice una tragedia, bueno, seguir con la tragedia que estamos viviendo No, ya en no. ese Las territorio. cosas pueden ¿O ser a qué te peores. refieres? A que las cosas Eh, pueden ser peores. Ahorita estamos viviendo y viendo el genocidio del pueblo palestino. sí, ya es una tragedia, Y claro. en el nombre de la reciprocidad, que es una palabra horripilante cuando estás en guerra, se puede tener el genocidio del otro lado. Entonces, Mm. las cosas pueden ser mucho peores. Sí, David, sobre esto que estábamos comentando y ahorita que lo está profundizando Federico, pues esta declaración que señala que es ilegal la ocupación de del territorio. Esto ha señalado también Antonio Gutiérrez, el secretario general de la ONU, que va a transmitir sin demora, dice él, ¿no?, la opinión consultiva de este organismo mundial. Y bueno, eso entonces ahora iría al Consejo General de Naciones Unidas, David. ¿Y cuál sería entonces, si pasa pues a este Consejo General de la ONU, pues la resolución que ellos podrían tomar? ¿Habría la posibilidad de que ahí, a partir de esta opinión, haya una decisión vinculante o no? O sea, que haya la posibilidad de que esto pudiera, digo, ahí sabemos que también tiene peso Estados Unidos, pero que pudiera tomar otro carácter, aunque bueno, ya decía Ernesto y Federico que ellos ven que no hay ninguna posibilidad. Pero ¿cuál es tu opinión, David? Mira, yo decía que es importante en el concierto de las naciones, digamos, la reacción de la comunidad internacional, porque a mí me parece, digamos, relevante el tema de la decisión como tal, aunque es una decisión, insistimos, política, así, de vinculante, obligatoria, ¿no? Digámosla, es una decisión política, es una determinación política, es de una entidad jurídica. Y eso es muy relevante porque lo que están señalando es que al reconocer que la invasión de los territorios ocupados o la ocupación, valga la expresión, de los territorios ocupados, se constituye en una violación al derecho internacional, están reconociendo que esos territorios originariamente son propiedad, digamos, o la titularidad la tiene el pueblo palestino. Entonces, esa decisión, digamos, aunque se sepa en la historia política que esos territorios, por eso se les llama territorios ocupados, Israel siempre hace una lógica de reivindicación territorial, histórica, ahí bastante rara, ¿no? Bastante complicada, en donde dice que originariamente esos territorios le correspondían y que una reacción para evitar las agresiones de resistencia del pueblo palestino era ampliar su cobertura, ampliar, digamos, el territorio que se tenía originalmente de Israel para defenderse de una eventual agresión o ataque. Ese siempre ha sido, digamos, el discurso permanente. Desde 1967, cuando se da la Guerra de los 6 días, la reacción a la Guerra de los 6 días es la construcción, digamos, o el diseño de la primera intifada de la que digamos, de la época reciente, que es esta gran reacción del pueblo palestino para enfrentar al gobierno invasor, al ejército invasor, que es el ejército israelí. Entonces, eso ha marcado, digamos, esta dinámica de yo agredo, tú reaccionas, en la reacción yo subo la escalada de agresión y entonces quien va ganando en esta lógica de guerra es Israel, porque al final es la que tiene el mayor poderío económico, mayor poderío militar, mayor poderío político también, digamos, en el respaldo, con el respaldo de Estados Unidos. Y eso ha, entre comillas, permitido que desde 1948, que se crea el Estado de Israel hasta la fecha, se hayan expandido, creo que el 400%, 370% del territorio original sobre el territorio que han venido ocupando. Entonces,
Insisto, la decisión es muy relevante porque reconoce la ocupación del territorio palestino como una violación al derecho internacional. No va a haber posibilidad, ahí como preguntabas Violeta, de que esto se convierta en obligatorio, pero sí es un gran precedente para la decisión que va a tomar en su momento la Corte Internacional de Justicia sobre la denuncia presentada por Sudáfrica por el genocidio del 7 de octubre hacia acá. Y otro va a ser muy relevante. Hoy escuchaba en la mañana un comentario y me pareció muy interesante igual. Eh, Hay una denuncia del fin de semana donde Israel ataca un campo de refugiados. No sé exactamente dónde fue, pero ataca un campo de refugiados. Y 6 horas después del ataque a ese campo de refugiados, emite un comunicado en donde dice que 2 personas de los rehenes que tenía Hamas murieron. No hace la especificación si murieron en ese campo, en ese ataque, pero la correlación que se está teniendo incluso al interior de Israel ya no es una correlación de respaldo como lo fue hace 8 meses, de respaldo total a las acciones de Netanyahu. Muchos de los familiares están ahora mucho más presionando en marchas, en movilizaciones, hay hasta huelgas de hambre, en donde se dice que no se puede continuar con esta política que se sigue teniendo desde Netanyahu. Han bajado los puntos, digamos, de aprobación de Netanyahu al interior del gobierno y tiene una fuerte presión de las víctimas, de los familiares de las víctimas, porque está ocurriendo ya este ciclo en donde en la lógica de persecución, en la lógica de aniquilamiento, en la lógica de genocidio que tiene el gobierno de Netanyahu, está asesinando a los propios judíos que son el leitmotiv, digamos, la motivación de esta nueva guerra, de este nuevo acto de genocidio en contra del gobierno palestino, en contra de Hamas y los territorios palestinos. Entonces, ahí ya se está convirtiendo en una bola de nieve incluso en contra del propio gobierno israelí. Ahí hay interesante, insisto, de los 240 y tantos que decías, Violeta, 246, 247 secuestrados, hay, si mal no recuerdo, solamente 47 ya en territorio, digamos, en territorio palestino. Y de esos, los últimos que han estado reportando han estado muriendo o se han identificado como muertos, pero derivado de los ataques de Israel. Entonces, ¿Se congeló? ¿Mm? Pues, a ver si lo recuperamos. Bueno, ahorita a ver si podemos recuperar a David, Ujú. pero estaba haciendo este señalamiento y este campo de refugiados del que hablaba David es en Rafah, es en Rafah el campo de refugiados. Y yo añadiría, aprovecharía ahorita nada más para añadir, por ahí tenemos un video em, que es Rafah, Gaza, Yemen, Líbano, y que ese es otro elemento, Federico, Violeta, y ahorita que se incorpore David, que también nos parece pues grave, ¿no? Es un video que lo vamos a ver, podemos pasarlo en off, no hay problema, por favor. Pero pasaban, porque esto sucedió el fin de semana. Este fin de semana Israel atacó nuevamente Gaza en Rafah, atacó Yemen y atacó Líbano. Es pues el país pues más mortífero que tenemos actualmente en el mundo y que es pues realmente alucinante y de no creerse, Federico, Violeta, que pues no se detenga a este gobierno, a Benjamín Netanyahu, de toda esta serie de crímenes y esta política de guerra que hay pues ya contra varios pueblos. Añadiría eso, perdón. Federico, ¿qué comentarías al respecto? A ver, lo que ahorita tú nos explicaste, Ernesto, también describe la tragedia de la que yo hablaba. O sea, la política de agresión de Israel, su negativa durante décadas a escuchar a Naciones Unidas, su decisión de no cumplir los acuerdos de paz de Oslo. El problema es que terminan perjudicando al Estado de Israel y al pueblo de Israel. Tú no puedes sostener la guerra permanentemente en todos los frentes, que es lo que tú nos acabas de enseñar, porque Rafah y Gaza están al sur de Israel, sobre la costa del Mediterráneo. Líbano está al norte de Israel. Y Yemen está muy lejos, está
al sur del Mar Rojo, y controla la ruta marítima que va al Canal de Suez. Y Yemen tomó la decisión, los hutíes rebeldes, que están muy bien armados, de atacar cualquier barco que lleve ayuda a Israel. Entonces, por eso está atacando también a los hutíes. Ahora, ¿cuál es el problema? Arabia Saudita, que es un aliado de Estados Unidos y que en Washington muchos dirían es un mejor aliado de Estados Unidos, también está en contra de Israel. Y la locura, Irán se ha estado acercando o intentando acercarse de manera sistemática a Arabia Saudita. De hecho, con la intervención de China para tratar de estabilizar la zona. Eso Estados Unidos ha tratado de eliminarlo, porque el problema es que Israel seguiría aislándose más. Por eso yo decía que hay una doble tragedia, Violeta. Esta Ujú. política genocida de Israel lleva a su aislamiento en la región y al peligro de un nuevo ataque en contra de Israel, en el cual habría que ver si puede sobrevivir. La saga heroica de todas las guerras contra los árabes, donde ha ganado Israel, es poco probable que se mantenga para siempre jamás. O sea, Israel no está destinado a ganar guerra. Y un detalle importante, hay una liga con lo que discutimos al principio. Una de las razones, aparte de la edad y eh, los problemas que tenía el compañero Biden, Biden estaba perdiendo el voto de los jóvenes y el voto progresista de los demócratas por su apoyo a Israel. Entonces, el apoyar a Israel dentro de Estados Unidos también empieza a ser cada día más costoso. Entonces, imaginen ustedes una circunstancia en la cual a Estados Unidos deje de convenirle durante 3 meses apoyar a Israel. Es más, piensen ustedes cómo reaccionó Netanyahu cuando Biden trató de poner en duda algo de la ayuda, ¿sí? O sea, de ese tamaño es la tragedia que ellos mismos han creado. Ya. Perdón, me desconecté, pero ya me cambié de red porque estaba muy inestable. No, en el chat ponían el ataque de Yemen, claro, pero el ataque de Yemen es distinto al que yo me refería. El ataque de Yemen es sobre los rebeldes hutíes, no sé si diga hutíes o hutíes, que también se han sumado, digamos, en apoyo a la Franja de Gaza o en apoyo al gobierno palestino, sobre todo en esto de secuestros de barcos, ¿no? Y de algunos ataques desde la zona de Yemen hacia el territorio de Israel, pero hubo tres, ahora alcancé a ver que se ponían tres de los ataques, en Líbano, en Yemen y el de Gaza. El que yo me hacía referencia era el de Gaza, que decía un poco la crítica, ¿no? Que se ha generado la crítica de atacas territorios en Gaza y 4 o 5 horas después dices, ya murieron dos rehenes más, o 2 o 4, la vez pasada fueron 4 rehenes más. Entonces ya está generando, insisto, esto al interior del propio pueblo, digamos, israelí, que no están con todas las posiciones como tenían al principio de apoyo el gobierno de Netanyahu. Nada más era, perdón, para terminar la idea, porque se me acabó el internet, a ver si le echo ahí un 20 más al internet para que me alcance. Sí, sí, sí. Pues sabemos que tenemos que pasar al otro tema también, ya ahora acá en la alcaldía Cuauhtémoc, pero yo también quisiera decir brevemente lo que hemos estado comentando en otros momentums cuando hablamos de esta situación, de este genocidio que ya es realmente terrible lo que se está viviendo, era a lo que me refería, entiendo lo que dice Federico, pero también decimos que no hay que olvidar que digo que es brutal lo que vamos a decir, pero no hay que olvidar cómo se está y que es un gran negocio esta guerra, cómo se están moviendo los mercados financieros. Estas 10 empresas que han tenido ganancias históricas, ¿no? Son 4 de los Estados Unidos y son 6 europeas que han tenido desde el 7 de octubre ganancias récord a partir pues son empresas de defensa del sector bélico que están cotizando en bolsa de valores y siguen teniendo estas ganancias extraordinarias. Y bueno, pues siempre que hablamos de este tema y decimos cuándo va a parar
este genocidio, pues también no hay que olvidar que mientras estas ganancias extraordinarias sigan estando en este mundo financiero, pues esto no se va a parar. Y digo que fuerte y qué duro es decir esto, pero así funciona también el capital. Es un gran negocio esta guerra que está habiendo, pues no solamente allá en Rusia y Ucrania, que también han ganado mucho estas empresas bélicas, sino también en este genocidio. Pero bueno, pues vamos a pasar al otro tema. Federico, ¿cuál es tu valoración? Ya vamos en el capítulo número 3. Ustedes han estado analizando pues ya en varios lunes lo que ha ocurrido en la alcaldía Cuauhtémoc y bueno, pues vemos que este fin de semana hay nueva información, Federico. Bueno, en ese punto encontré una nota que se las mandé a ustedes acerca de este asunto. Creo que es un medio electrónico que se llama El Independiente y que durante la elección, básicamente era pro Xochitl, pro Alianza PRIAN-RD, y que de manera muy consecuente con eso ahora hace la defensa del triunfo de la alianza en la alcaldía Cuauhtémoc. Pero lo interesante es que nos explica 3 estrategias, los 3 argumentos que Catalina Monreal ha planteado. O sea, no es nada más la cuestión de que hay una diferencia muy corta. Es la cuestión de que hubo una sobreexposición en la prensa, ese es otro argumento, de la candidata del PRI-PAN-PRD. Y ahí hay un argumento interesante porque, como ustedes recuerdan, Alessandra Rojo de la Vega sufrió un atentado. El atentado causó mucha controversia de si era real, no era real, etcétera. Pero todo eso, el atentado primero y luego la controversia, pues merecía prensa. Y entonces un argumento muy razonable de este medio, que es favorable a ellos, es, bueno, el asunto es que la opción era no cubrirlo, o sea, censurar a la prensa ante una noticia de interés público. Y entonces ahí lo interesante va a ser que nos digan los tribunales. De ese punto no hemos discutido nada, porque nada más hemos estado discutiendo la cuestión de si debe hacerse o no recuento. Y los varios capítulos que ha habido es que el monrealismo gana que sí se haga el recuento y luego Alejandra Rosa de la Vega logra detener el reconteo. Y ahí ya lo discutimos, hay un límite de tiempo porque en algún momento se tiene que cerrar la discusión y quien en ese momento vaya ganando es quien gana. Pero el otro argumento me parece que también es interesante. Y había otro, pero ahorita no me acuerdo, pero con eso cierro ahorita esta intervención. Ya, gracias, Federico. Pues bueno, este tribunal y que tanto celebró también Alessandra Rojo de la Vega, que vuelve a decirle, que vuelve a decir, no me estás justificando y argumentando bien por qué tendría que haber un recuento total de las casillas y se la vuelve a rechazar. Y la vuelve a rechazar. Esto, David, desde tu punto de vista y bajo el planteamiento que va haciendo el propio tribunal, tiene razón. Vimos los videos tanto de Alessandra Rojo de la Vega como de Katy Monreal. Esto que voy a decir a continuación es nada más un asunto de percepción. Me parece que ya había una sensación de derrota de Katy Monreal y una certeza más del triunfo de Alessandra Rojo de la Vega. ¿Cuál es tu mirada y tu valoración de esto, David? Sí, a ver, yo creo que en el capítulo 2 de esta bonita tragicomedia, estábamos revisando la semana pasada, no recuerdo la antepasada, justo que la decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México había sido impugnada ante la Sala Regional, que la Sala Regional había ordenado que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, aquí decíamos en términos jurídicos, fundara y motivara, es decir, razonara la decisión de por qué había dado el recuento total de los votos. Se dio una segunda oportunidad, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México volvió a emitir un acuerdo en donde se ordenaba el recuento total de los votos, se volvió a mandar a la Sala Regional
Y la Sala Regional del Tribunal Electoral, que es ahora esta determinación, dijo, no está fundamentada tu decisión. Y solo ordenó hacer el recuento total de los votos en 73 de 882 casillas. O sea, digamos, podría ser como el 9%, quizá, más o menos, el 10% serían 86, digamos, el 9% de las casillas se ordena el recuento total. Ahí volvemos a insistir, sin conocer el detalle del documento, del contenido del documento del Tribunal Electoral de la Sala Regional, yo puedo presuponer que la decisión de que se haga el recuento en este total, en estas casillas, en las 73 casillas de recuento total, es porque sí cubrieron los requisitos o sí cubrieron las formalidades, digamos, para hacer la petición y para que pudieran entrar en este paquete de revisión total, que era un poco el vacío que no se entendía o no se lograba entender desde afuera, digamos, por qué el Tribunal Electoral de la Ciudad de México estaba ordenando el recuento total de las casillas si no se cumplían de entrada o a primera vista los requisitos que la propia ley del procedimiento electoral, digamos, establecía, o la ley de procesos electorales. No se estaban cumpliendo los criterios o a primera instancia no se cumplían los criterios y eso lo vio la Sala Regional y por eso ordenó que se explicaran más los detalles. Ahora, ¿cuál es la reacción? Creo, coincido contigo, Ernesto, yo no había visto el mensaje, o sea, Alessandra Rojo de la Vega, pues, además tiene un muy buen marketing, o sea, muy buen marketing político, digamos, en términos de medios, de presencia, o sea, podemos ver el video que se está transmitiendo, aunque ustedes la vean como en casual, en manejando, ¿no? Como me acabo de enterar, está muy bien iluminada, perfectamente maquillada, o sea, tiene todo esto cuidado del marketing político, de la imagen política, y el mensaje que manda es este mensaje de les volvimos a ganar, ¿no? Creo que por cuarta o por quinta vez, dice ella, les volvimos a ganar. Y en el Quinta. caso acá, ¿no? Quinta vez. Y en el caso de Katy Monreal, sí coincido, mi querido Ernesto, sí, no es un discurso ya de, pues ya perdimos, pero ya es un tono distinto. Dice, vamos a seguir la lucha, hay que tener esperanza, vamos a tener, pero ya sabe que no hay forma, digamos, de revocar esta decisión del tribunal, de la sala regional. Morena todavía tiene la posibilidad de impugnar esta decisión de la sala regional en la sala superior. ¿Qué creo yo hacia dónde va viendo Morena? ¿Cuál es el perfil? Creo yo, y otra vez es inferencia, la decisión de la sala regional del cómputo de las 73 casillas, creo yo que debe de estar muy bien sustentada o muy bien razonada, que en tanto que el discurso de Katy Monreal no fue, esto no es la última palabra, la sala superior tiene que decidir y vamos a seguir en la lucha. El discurso fue mucho más, yo no sé si matizado, pero sí fue un discurso mucho más de seguiremos dando la batalla, hay que tener esperanza, ¿no? Un discurso mucho más ya no con el ahínco o el ímpetu que se tuvo hace un par de semanas todavía. Creo que la decisión, no creo, se va a impugnar de la sala regional, va a subir a la sala superior, está en cuenta regresiva ya la sala superior para poder hacer esta determinación. La sala superior muy probablemente va a confirmar la decisión de la sala regional y por lo tanto ahí ya no habrá mayor discusión. Se va a hacer este recuento de las 73 casillas. Se podrá ver si en este recuento de 73 casillas, a mí me parece complicado que se pueda revertir el resultado final, por eso Alessandra Rojo de la Vega lo canta ya como una victoria más, pero bueno, habrá que ver al final en estas 73 casillas que sí tuvieron los requisitos o que sí cubrieron los requisitos para tener el recuento total de los votos, cuál va a ser el resultado y probablemente eso nos vaya a dar también una, digamos, no una tendencia, pero si presumimos que es el 9% de las casillas instaladas y nos puede dar un margen, digamos, de diferencia o si hay un cambio sustantivo, aunque sea en esas 73 casillas, creo que sí va a dejar mucho más este discurso o le va a alimentar mucho más este discurso de Katy Monreal de decir no vamos a saber realmente quién ganó la alcaldía porque nos va a quedar este velo, digamos, como de duda sobre el que no se aceptó el recuento total. Pero al final ahí, y no es un tema en contra de Katy Monreal o de la familia Monreal, pero es si se cumplen los requisitos legales, si se cumplen los procedimientos, si se cumple la norma, procede el recuento total. Si no, pues por mucho discurso que tengas, por mucha cantaleta que hagas, por mucho poder político que puedas tener, pues no va a avanzar, pues porque al final está sujeto a estos criterios
diría mi querido Federico, muy formalistas, ¿no? Pero pues al final están los sujetos a los criterios y pues no va a avanzar, ¿no? Incluso en la sala superior, yo dudo mucho que pueda avanzar ahora ya con los precedentes que se tienen de la sala regional. Muchas gracias, David. Federico, pues esto que decía ya es el tercer capítulo, ¿verdad? Decía David de esta tragicomedia, así la presentaba David, pues sobre lo que ha decidido la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuántas veces, porque por segunda ocasión rechaza este recuento total de votos? ¿Cuántas veces podría rechazar esto o esto ya es definitivo? Por ejemplo, contar estas 73 casillas el 29 de julio, ya como lo ha establecido esta sala regional, ya es definitivo o todavía el Tribunal Electoral local lo puede apelar y entonces podríamos ir a un recuento de general de votos de todas las casillas o ya no es posible, Federico. A ver, ya lo dijo David, todavía Katy Monreal puede volver a apelar esto. Ojo, no está litigando el Tribunal de la Ciudad de México contra nadie. Quien está litigando es, por un lado, Monreal y por otro lado, Rosso de la Vega. Y entonces, cada vez que le han concedido el recuento a Monreal, Rosso de la Vega dice no y va a otra instancia. Eso eventualmente tiene que llegar incluso a la sala superior del Tribunal Federal. Y creo que no han pasado de la regional, de acuerdo con lo que nos explicó David ahorita. Por lo tanto, todavía faltan dos instancias. Que la regional del federal diga, esa es mi decisión, y luego todavía eso se puede apelar ante la sala superior. Una instancia nada más, porque ya la decisión de la sala regional solo puede ser impugnable ante la sala superior. Y ahí sí ya la sala superior ya es la última instancia, digamos, solo queda una instancia. Perfecto, entonces Oye, David, perdón, hay un paréntesis. Entonces, esta sala regional que ya rechazó 2 veces, ya no puede volver a rechazar, o sea, ya no, ahí ya no, se tiene que ir a... Se sube, digamos, se eleva la discusión a la sala superior. Ahora, la sala superior ya no va a ver el recuento total, sino solo la decisión del recuento de las 73 casillas. Eso es lo que va a impugnar. Sí, ahí al final Katy Monreal podrá decir, bueno, me dieron el recuento de 73, pero yo estaba pidiendo el recuento total. Va a hacer el estudio en la sala superior de si era procedente el recuento total o no, y si esta decisión de la sala regional de 73 casillas estuvo bien o no. O sea, al final lo que van a revisar es esta última decisión de las 73 casillas de la sala regional. Ahí sí. Por eso celebra Alessandra Rojo de la Vega. Exactamente. Ver, no. Sí, pero, porque no, pero déjame, déjame, te voy a decir por qué. Ella dice, y cito textual, aunque querían meter las manos en las 862 casillas, resuelven que solo pueden recontar para su certeza y su paz 73 casillas. Esto, aunque quisieran hacer un fraude, no les alcanzaría. Es decir, si hacen el recuento de estas 73 casillas, aunque se fueran a favor de Katy Monreal, no les daría. Pero el fondo de la apelación no es ese, Ernesto. El fondo de la apelación es lo que seguramente va a ser Monreal. Es decir, no debe ser recuento sobre 73, sino sobre las 862. Ese va a ser el argumento que se va a llevar a la superior. Y aquí hay un detalle interesante. Primero, hago una corrección. No es el Independiente. Es CDMX Magazine, el medio que les comenté. Sí, es claramente pro Rosso de la Vega. ¿Sale? O sea, es pro Priandr. ¿Sale? Pero en ese artículo dice un dato que a mí sí me sacó de onda, porque la pregunta es si realmente un recuento total va a cambiar o no va a cambiar los asuntos. Bueno, lo que ya ocurrió en automático durante la revisión en los 2 consejos distritales, la alcaldía Cuauhtémoc tiene 2 consejos, 2 distritos. Se revisaron de por sí ya 120 casillas, ya se abrieron, se hizo el recuento, etc. Acuérdense los números. Rosso de la Vega tiene 12,000 votos de ventaja sobre Katy Monreal, ¿sí? Bueno, resulta que cuando revisaron 126 casillas,
126 de 862. ¿Sí? Ahí Monreal recuperó 14,673 votos. Se oye mucho, ¿verdad? Bueno, pero Rosso de la Vega recuperó 13,366. En otras palabras, está pasando lo que yo les había contado hace 2 semanas, creo, del recuento en Álvaro Obregón cuando Encinas ganó al principio y luego perdió ante el PAN. Se hace un recuento y resulta que los dos lados ganan votos. Ahora, en estas 126, el total mejoró 1,300 votos a favor de Monreal. Entonces, 126 ya no se tienen que revisar. Ahorita la pregunta es, ¿otras 73 o el resto hasta llegar a 862? El problema es que si en 126 recuperaste 1,300 votos, hay una posibilidad de que si abres todas las casillas, la cosa se haga todavía más cerrada. En otras palabras, mi punto, a mí no me cae nada bien el moralismo, todo lo contrario, pero tienen un argumento aritmético. Y el problema es que lo que ya se revisó en automático en los conteos distritales, sí le da al monrealismo la posibilidad de que si se comportan igual las otras casillas que no se han abierto, probablemente la diferencia se vaya acortando. Por eso, mi opinión desde hace 2 semanas era que lo racional y democrático es, si tienes una diferencia abajo de 5%, tienes que recontarlo todo para que no haya ninguna duda. Y en ese punto cierro diciendo algo. Estos números que acabo de decirles, los está promoviendo CDMX Magazine, es decir, un medio a favor de Rosso de la Vega. Hay que ponerle una palomita por buen periodismo, porque lo que acaba de decir es en contra de Rosso de la Vega. O sea, Le está dando la razón a Monreal, que vale la pena abrir la totalidad de las 862 casillas. o sea que ese medio que está a favor del PRIAN, pues en realidad se equivocó ahí y no entendió bien lo que estaba poniendo. No, capaz de que es un medio que por una vez en su vida decidió hacer buen periodismo. Capaz que se equivocó. A ver, yo quiero pensar bien, ustedes insisten en pensar. No, mi querido Federico, estás muy positivo tú el día de hoy, o sea. No, a ver, yo creo que la decisión igual, o sea, va a estar sujeta, esta decisión va a estar sujeta, decía, a la revisión de la sala superior. Ya aquí no nos vamos a insistir, porque si entonces la sala superior dijo y el tribunal electoral dijo y la sala regional, ¿no? Es una cosa ahí de galimatías enredoso. Pero va a ser la decisión de la sala superior. Decía yo, va a ser muy complicado que extienda este criterio hacia el resto de las casillas, partiendo de 2 premisas. La primera resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la sala regional le dijo, funda y motiva, es decir, justifícame bien por qué estás pidiendo el recuento de todas. Le dieron una chance al Tribunal Electoral de la Ciudad de México y no lo hizo. O sea, no lo hizo porque la sala regional volvió a resolver y le dijo, ya no te voy a dar oportunidad de corregir, ya te dio una oportunidad de corregir y no lo corregiste. Lo único que está fundamentado para hacer la apertura son estas 73. Entonces, por eso yo decía que el margen de posibilidad en la sala superior, aunque sí podría meterse al recuento total, el margen va a estar muy acotado ya. O sea, porque va a ser el estudio de la decisión de la sala regional con base en lo que le dio el Tribunal Electoral. Entonces, eso va a ser, digamos, ya la decisión final. Ahora, David, perdón, sobre eso que tú dices cuando dices la decisión final. Ellos van a retomar esta información de la sala regional y esta sala superior. ¿Y cuántas veces pueden apelar? O sea, ¿se puede apelar el resultado de la sala superior? de las salas no? sala superior es inapelable, ya es inapelable. Por O eso sea, ya digo, lo que decida será ya, la última, es la última instancia, ya es no la se puede última apelar. instancia. Dados los tiempos, ¿podría la sala superior hacer lo mismo que hizo la regional? Decirle a la superior a la regional, justifícame mejor tu decisión de la 73, es decir, dale una chance de corregir. Podría hacerlo la superior. Oye, regional, aquí ya tengo una impugnación, justifícame mejor tu decisión.
y se regresa a la regional, vuelve a hacer la regional un nuevo proyecto más fundamentado y lo regresa a la superior. Pero si no es así, ya con los argumentos que se presenten de ambos lados, tanto del equipo de Katy Monreal como de Alessandra Rojo de la Vega, con esos criterios y con esas decisiones se eleva en la sala superior y la sala superior resuelve. En una decisión inatacable, inimpugnable, no hay recurso, es la última decisión, la sala superior, y ahí se cerraría el último capítulo de esa tragicomedia. Yo ahí por eso, digamos, coincidí en esa parte de la métrica de Federico. Yo decía, si estas, perdón, si estas 73 casillas nos dan un resultado diferente, nos dan un resultado que no va a alterar la decisión final, pero que sí nos dan este margen de recuperación de algunas de los votos de Monreal, creo que va a servir mucho al discurso, a la narrativa esta que decía yo de Monreal de decir, no tenemos seguridad. Tampoco creo que dirá, nos robaron la elección, pero tampoco va a decir, o sea, no creo que va a abonar más bien a este discurso de la falta de claridad, la falta de certeza en quién ganó en la alcaldía. Y creo que eso le va a ayudar para seguir construyendo su próxima candidatura a la alcaldía de Cuauhtémoc, si es que así lo deciden, dentro de 3 años, porque se va a convertir en una oposición. Dice Federico que no está a cuadro, pero dice Federico que no. Pero bueno, dice que no afuera de cuadro y aquí defiende a los Monreal. Entonces, una cosa No, complicada. Dice no, que se haga el recuento de todos para darle certeza a los Monreal. Pues no, si no no cumplieron con digo la ley, ya que se eso, aguanten para y darle punto, certeza ya a la perdieron y ya digo yo, pues si no dices tú, no, Katy Monreal no, pues, pero le estás dando, como fue menos de 5%, aunque la ley no lo permita, que revisen todo. Pues no que revisen, Sí, que revisen lo que la ley establece. La ley les dio margen, no ganaron, no presentaron las impugnaciones en ese margen, que se aguanten, punto. Sea Monreal o sea quien sea. Pero yo suena digo, usted priista, tratándose de los compañero. Monreal, pues sí es importante que cumplan la ley de vez en cuando. A ver, una cuestión. Es muy ofensivo que usted que sea yo monrealista. 1. 2. Por lo tanto, califico tu argumento de No, yo no dije que fueras monrealista, mi querido Federico. Yo no me llevo así contigo. Yo no me llevo así Ok, contigo. bueno, Nada más dije que defendiste la posición de los monrealistas. Ojo, con una fuente que es de sus enemigos, que es lo que más risa me da. Y sí, lo que va a terminar pasando es que nos va a dejar la duda. Ahora, quiero decir una cosa antes para aclarar de qué lado estamos. Mientras Morena, como movimiento y como partido, recuperó muchas otras alcaldías, incluso unas muy difíciles en el occidente de la ciudad. Cuauhtémoc, donde siempre ha sido fuerte, está empatado y estamos discutiendo estas cosas. Esa es la demostración de que la candidatura de Katy Monreal fue un error. Igual, por cierto, que fue un error la candidatura de Dolores Padierna en 2021. Y por eso Morena tendría que pensar claramente en no darle a los caciques las candidaturas, sino a gente que represente al movimiento en Cuauhtémoc. No estaríamos discutiendo esto si hubieran hecho eso. Pero el punto es que los Monreal impusieron una mala candidata, los del PRIAN pusieron una candidata más o menos interesante, y el resultado es un empate en el que nadie sabe qué es lo que está pasando. Y por eso mi argumento no es a favor de Katy Monreal, es a favor del electorado. Clarifiquemos las cosas. Si con poco menos de una cuarta parte no, algo así como una quinta parte de las revisiones en automático, de los 14,000 de ventaja que había, ahora solamente hay 12,500, vale la pena contar las 862. Entonces, no es a favor de Monreal. Y ojo, eso ya lo discutimos hace 2 semanas, el formalismo en materia electoral no debería estar por sobre la justicia de las cosas. Ahora, acabo de decir una cosa tremendamente peligrosa, pero eso sí es lo razonable en derecho electoral, especialmente cuando tenemos una contienda tan cerrada. Bueno, pues ahí está David y Federico con posturas distintas, así que, pues bueno, creo que cada uno coloca ahí los elementos que considera y pues bueno, no queda más que pues también la opinión de usted de cómo mira este caso. Lo cierto es que
pues pareciera que esta elección ya se definió y imagino que tendrá pues un deadline, un día, un límite, porque pues tendrían que asumir funciones la nueva alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, pues ya veremos qué es lo que sucede ahí. Por lo pronto, si algo me acaba de quedar claro, ahorita que escuchaba a David y a Federico, no sé tú ahí, Violeta, cómo los viste, pero pues parece ser que viene todavía el cuarto capítulo de esta novela que todavía no se cierra. Sí, así es, y pues ya estaremos discutiendo tan pronto decida la sala superior pues de su fallo, pues estaremos discutiendo el próximo capítulo o antes si ocurre algo muy Algo importante. Ah, muy no, no, ¿verdad? importante. Eso Exacto, era ese es en otro de otro noticiario, ¿verdad? noticiario. Oigan, un comentario nada más para retomarle aquí a mi querido Ernesto. A ver, dice Angélica Neria Bruno, nos manda saludos a todas en esta mesa. Y nos dice, buen lunes, vámonos de vacaciones. Ahí lo dejo. Pero ¿cómo de Ahí lo dejo vacaciones, nada David? más. David, sí, la UAM acaba ¿Qué? de entrar la semana pasada, No, estamos bueno, en mi la querida segunda. Violeta, porque la UAM viene ahí trastocada, pues, con tanta huelga y tanto paro, tienen que ajustar el calendario. Pero acá nosotros, el comentario fue, buen lunes, vámonos de vacaciones. Yo nomás ahí lo dejo en el Escucho, chat. oye, Violeta, ¿no escuchaste un ruido ambiental? Sí, se Se escuchó un ruido cortó, se ambiental, ¿verdad? congeló David, Sí, se sí, sí, hay un congeló. ruido ambiental ahí que suena. Bueno, gracias David, gracias Federico, les mandamos un Besos, fuerte Fede. abrazo. Abrazos, Saludos. que estén muy Abrazos, bien. saludos a la audiencia. Gracias. Gracias. Bueno, pues es David Peña, Federico Anaya, esta queridísima mesa de los Maxi Abogados que ya han hecho historia. Violeta también, los Maxi Abogados ya se han vuelto también muy, muy famosos y muy queridos porque además tienen esta forma agradable y pedagógica de explicar por los distintos casos que vamos abordando en este programa. Sí, 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 pues es una mesa de los marxistas que decíamos ayer, pues muy importante que la tengamos y porque nos ayudan a entender desde el punto de vista jurídico y político, Ernesto, lo que está ocurriendo. Y pues este tercer y cuarto capítulo que próximamente tendremos sobre lo que ocurre en la alcaldía Cuauhtémoc no es menor, Ernesto. Habrá muchas enseñanzas y aprendizajes de lo que ocurra ahí también. Y pues esto que decía Federico, que me parece bien, bien interesante, pues el problema de origen es cómo se eligieron a los candidatos de Morena, y me parece que eso es una reflexión que tenemos que hacer aquí, digo, aquí en este territorio que se está debatiendo, la alcaldía Cuauhtémoc, pero también en otros territorios de la propia Ciudad de México y en otros territorios del país, Ernesto. Ese para mí es parte del fondo, esto que decía ahorita muy bien Federico. Así es, mi querida Violeta.